Pues estamos con Jesús Jaén. Jesús, bienvenido a Europa Sur. Bien hallado, querido amigo, mi querido amigo Marcos. Efectivamente, amigos de hace muchísimos años, compañeros que éramos en la cadena SER en 40 principales. Sin duda. Y una época muy bonita, la verdad es que fue una época muy bonita, ¿eh? Quizás creo que fue una edad de oro de la radio fórmula y sobre todo de las frecuencias moduladas, ¿no? En España. Creo que sí, que fue una época muy bonita. Sí, y además te comento una cosa, en el titular decimos que tienes una voz de cine. Que tienes algo de cine. Eso porque lo decís vosotros. Yo muchas veces me considero un hombre con una voz como las tenemos todos, ¿no? Todos tenemos un registro de voz. Bueno. Pero oye, de verdad que me congratula muchísimo que hayáis puesto esa voz de cine, ¿no? Es que es así, porque aparte, entre otras cosas, tú eres la voz oficial en español para el director Ridley Scott, que fue precisamente, entre otras películas, el de Alien, el octavo pasajero. ¿Qué ha supuesto eso para ti? También me gusta preguntarte, ¿cómo fue que él te eligió a ti, o tu voz, para ponerle la voz en español? Fue curioso porque, verás, yo estaba de vacaciones y me encontraba en un precioso pueblo llamado Aguilar de Campo viendo una ruta del Románico y me llamaron del estudio de grabación y me dijeron, ¿dónde estás? Digo, pues estoy en Aguilar de Campo viendo y visitando el Románico, ¿no? De España. Y me dijeron, pues déjate de Románico y vente al estudio rápidamente porque el señor Ridley Scott te ha elegido a ti para que tú le aportes la voz a una serie de documentales con una productora que tiene conjunto James Cameron. Creo que James Cameron lo conocemos todos, ¿no? Creo que Titanic sí. y demás, ¿no? Y entonces pues ellos cogieron y eligieron una serie de voces en español para realizar una serie de documentales precisamente llamada La historia de la ciencia ficción en el cine. Y ellos fueron los que eligieron las voces en español, como en otros países. Ellos son así, ¿no? La factoría de cine en Estados Unidos funciona de esta forma. Y claro, en el momento en que le mandaron unas cuantas voces en español para que le aportásemos la traducción, automáticamente el señor Ridley Scott dijo, quiero la voz de este tío. Y me eligieron a mí y automáticamente rompí todas mis vacaciones, me tuve que marchar a Madrid, grabamos y muy bien, y muy privilegiado, ¿no? Yo, ya te digo, la vida para mí, sobre todo en este sitio de cosas, de situaciones, es un privilegio, ¿no? Claro que sí, pues tenemos la oportunidad de ver precisamente un pequeño corto en el que le pones ya la voz en español a Ridley Scott. Un fragmento, sí. Efectivamente, de una entrevista que le hace James Cameron hablando entre los dos de los efectos del cine. Vamos a verlo en un segundito. Creo sinceramente que has creado la mejor película de extraterrestres de la historia. La mayoría de las bestias no están bien logradas, o son repeticiones de otras criaturas que ya hemos visto. Se habían cargado las películas al mostrar a la bestia solo al final. Como hizo Steven en Tiburón, solo dedicó 2 o 3 planos al tiburón y ya. Me dije, nuestro mayor problema será lograr que esto funcione, porque no tengo tecnología digital, tendrá que ser un tipo disfrazado. No teníamos eso entonces. No, pero en la película estaba presente, no podía ocultarlo. Ya. Pero lo lograste con buen ojo y buen gusto. Sí. Reconociste el valor del biomecanismo psicosexual de Hans Ruedi Giger. Sí, el truco estaba en una foto de Necronomicon. Del libro de Giger. Es el perfil. Esta es la imagen del alien que Ridley Scott quería en su peli. Parecía que me estaba enseñando algo pornográfico. Me pasó la foto y solté, ¡Dios bendito! La persona que lo dibujó me dijo que la gente no estaba muy cómoda con la imagen, que era obscena. Yo le dije, la obscenidad está bien, lo obsceno es bueno, lo sexualmente perturbador es algo positivo. Claro, juegas con el miedo. Toda la película trata de la evolución del miedo. Bueno, Jesús, una cosa que bueno, yo te conozco hace muchísimos años, fuimos compañeros en la cadena SER, empezamos en 40 principales, tú mucho antes que yo, evidentemente, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu entrada en la radio? ¿Qué se produjo? ¿Qué ocurrió para que tú decidieras estar en la radio y cómo accedes a la radio? Lo mío fue un poco casualidad. Y verás, nosotros yo soy de la generación de la EGB,
Ahora todo el mundo estamos con otro tipo de segmentos escolares, ¿no? Yo soy de la EGB de toda la vida. Y nosotros para realizar en nuestro curso, para recaudar dinero, para hacer nuestros viajes de fin de curso, etcétera, etcétera, pues realizábamos una serie de actos, y entre ellos un desfile de modelos. Cuando yo era un niño, era un niño con 17 años, más o menos. Sí, 17 años aproximadamente. Hicimos un desfile de modelo del colegio Los Pinos de Algeciras, en el Cigarrón, en la discoteca El Cigarrón. Famoso Cigarrón, que hemos conocido prácticamente todos los que somos más o menos de esta generación. Totalmente. Bueno, pues en la discoteca El Cigarrón estábamos realizando el desfile de modelos para recaudar dinero, y la presentadora del desfile del modelo nuestro fue pues una de las pioneras de la FM de Algeciras, Rosalía. Desde aquí le mandamos un abrazo. Un afectuoso cariño y saludoso. Saludoso y afectuoso. Saludo a Rosalía. Y fue así. Me escuchó y me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un día a la radio? Te hacemos una prueba y demás. Y yo fue, pues casual. Un día aparecí por la radio y me encontré a uno de mis primeros maestros de la radio, Juan Carlos Narváez. Me puse en un estudio de grabación, hice unas prácticas, se la dejé ahí, grabamos una serie de demos y hasta ahora. Y hasta ahora. 40 años de profesión. ¿Qué es lo más? ¿Cómo recuerdas ese primer día en antena? Porque el primer día en antena, ese día, todos los que hemos pasado por esto, el primer día de antena, es terrible. Es un día terrible porque, claro, una cosa es estar en un estudio de grabación sabiendo que te puedes equivocar, que vas a volver a grabar, pero otra cosa distinta ya es en el directo. ¿Cómo vives ese día tú? Para mí fue lo más gratificante del mundo, y creo que jamás en la vida, jamás se me puede olvidar, aún así que tenga 57 años más, que es lo que tengo, ¿no? Yo el primer día de antena fue el primer día 10 de febrero de 1983, el mismo día de mi cumpleaños. Eso es una auténtica sorpresa y un gran regalo. El mejor regalo de cumpleaños que me pudieran hacer. Fue el 10 de febrero de 1983 en un turno de 40 principales de 3 de la tarde a 6 de la tarde en Radio Algeciras FM. ¿Y recuerdas cuál fue la primera canción que presentaste? Por supuesto, Come Back and Stay, de Paul Young, número 1 en 40 principales. Come back and stay this time for good. Decía la letra. Come back and stay this time for good. O sea, vuelve y quédate, pero esta vez para bien, ¿no? Es una canción pues dedicada al amor. La primera canción, a las 3 de la tarde, número 1 en 40 principales, Paul Young, Come Back and Stay. Estupendo. Estás en Radio Algeciras, te surge la oportunidad de continuar en otros medios de comunicación, y me gustaría que contaras a nuestros lectores del periódico, evidentes de este spot, ¿dónde más has realizado tu... Radiofónicamente, verás, tengo un periodo de servicio militar donde me envían a Madrid. Afortunadamente, un director que teníamos en Radio Algeciras, como fue Carlos Vergara. Ibison. Sí, Carlos Vergara, Ibison. Pues me mandan a Madrid, me voy a Radio Madrid, estuve en Radio Madrid durante unos meses, y a partir de todo mi periodo militar estaba en Radio Móstoles, realizando programas musicales. Termino mi periodo militar y me vuelvo otra vez a Algeciras. Duré 6 meses más, porque me cumple el servicio militar año 87, y en 1988 se inauguran las instalaciones de la empresa pública Radio Televisión Andalucía, Canal Sur, para que nos entendamos todos, Canal Sur. Así que me llamaron, me escucharon, porque hicieron un sondeo de todas las voces, locutores de diferentes emisoras de radio, sí. Cadena SER, Radio Nacional de España, etcétera, etcétera, y me llamaron y me convino irme. Me marché y me fui a Sevilla en el año 88. Una vez que ya estuve allí, inauguramos las instalaciones. Además, hay que decir que mi voz fue la primera voz que salió a las 6 de la mañana dando la bienvenida a Andalucía, precisamente. Todo un privilegio. Totalmente. Después le dirás que digamos que no tienes una voz de cine, porque aparte que pones tu voz para algunos personajes importantísimos de algunas series, es que tienes una voz que yo digo que es una voz potente, profunda, y una voz clara,
nítida y aparte transmites mucho. Muchas gracias, Marcos. Es que tú me quieres mucho. Bueno, vamos a ver. Te aprecio y te quiero muchísimo como amigo, evidentemente. Pero claro, también al haber estado haciendo radio, también sé cuáles son las peculiaridades que puede tener un locutor. Y hablo en este caso con conocimiento de causa, pero es que aparte todo el mundo puede ver que tienes una voz de cine, evidentemente. De hecho, pones tu voz en algunos personajes. En algunos. Terminas tu formación, tu periodo de trabajo en Canal Sur y después pasas... Me voy directamente otra vez a Campo de Gibraltar. Estuve durante unos meses en Cadena COPE, Campo de Gibraltar, y me surgió la oportunidad de venirme a Marbella, a trabajar aquí a la emisora pública donde estoy ahora mismo, dependiente del Ayuntamiento de Marbella, en Radio Televisión Marbella, al cual llevo 23 años trabajando ahora mismo. Sí, se cumplen ahora también 23 años. Y aquí estoy. Y entonces, todo lo que es la amalgama de lo que me vas a preguntar ahora, yo soy un poco de Nostradamus, ¿no?, de lo que me vas a decir. A partir de aquí surge absolutamente todo. Te cambia, digamos, la vida a nivel... La vida personal y la vida profesional en me cambia todo, me da un para bien, de 180 evidentemente. grados para sí, bien, sí. Porque estando aquí... Un inciso, creo que es precisamente Jesús Gil, en persona, el que se interesa por ti. Sí, fue el que me llamó por teléfono un día. Yo todavía sigo pensando, después de tantos años, cómo consiguió don Jesús Gil mi teléfono personal, que no sé por qué, no sé cómo lo consiguió, pero bueno, lo consiguió. Y me llamó personalmente, me vine para acá. Y a partir de ahí, pues vine a reforzar la plantilla de esta gran familia, ¿no?, que formamos Radio Televisión Marbella. Y a partir de ahí, pues todo lo que me ha ido surgiendo hasta ahora. Estar delante de un micrófono es una gran responsabilidad, porque no es fácil el hecho de tener el sosiego necesario, la templanza necesaria, la seguridad propia en uno mismo, los conocimientos sobre todo de lo que vas a hablar, porque no solamente se trata de hablar, sino saber lo que vas a decir y lo que tienes que decir. Dentro de lo que es la radio, dentro de lo que es la comunicación que tú has hecho, ¿cuál es el campo que más te gusta y qué es lo primero que piensas tú antes de darle al micrófono hacia arriba, subir el volumen y estar ya en el aire? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando comienza la jornada a nivel profesional, Jesús? Mira, verás, yo tengo siempre una premisa después de 40 años de profesión. Cada vez que conecto el fader para empezar a hablar, yo nunca voy a tener miedo. Pero hay algo importante que es el respeto. Nunca tienes que tener miedo ante un micrófono, pero sí respeto. Porque, verás, muchos mentores que han pasado por mi vida profesionalmente siempre me han dicho: mira, Jesús, en este negocio, en el negocio de la comunicación, puedes perder la audiencia en 20 segundos. Y tardas en recuperarla 20 años. Fíjate si se recupera. A 20 años. Si se recupera, que eso es Sí se recupera, ¿no? Entonces siempre hay que tener muchísimo respeto a la hora de conectar ese micrófono y empezar a hablar, ¿no? Pero sin duda alguna, el mundo de la radio, yo vengo de radio, yo soy un animal de radio y seguiré siendo un animal de radio. Pero el mundo de la radio es tan sumamente expansible a todo, que siempre decían, bueno, llega la televisión y va a cargarse a la radio, va a morir la radio. Ni muchísimo menos, lo hemos comprobado. Cuando llega Internet, cuando llega la red de redes, se dice, bueno, ya con Internet ya va a acabar con la radio. No, al contrario, la expande. Yo, por ejemplo, que estoy en Marbella ahora mismo, yo sé que ahora mismo en mi programa de radio me pueden estar escuchando en Groenlandia. O sea, que lo que ha hecho ha sido reactivar, catapultarla, expandirla, tenerla, ¿no? Entonces yo siempre, eso sí, con muchísimo respeto, la audiencia es lo más importante en todo esto. Es lo más importante. Y la tienes que cuidar, obviamente. Me imagino que la experiencia en el micrófono te ha servido de muchísima ayuda a la hora de ser actor de doblaje, porque ya no estás haciendo una producción propia, ya le estás dando la personalidad
a la persona a la que tú le tienes que doblar la voz. Y darle también esas entonaciones no es nada sencillo, porque una cosa es un micrófono para una radio y otra cosa es ponerle la voz a una persona. ¿Cómo se consigue eso, Jesús? Porque eso es una técnica también bastante difícil, no es tampoco tan sencilla. Marcos, hay una premisa importantísima, y tú lo has dicho: ser actor de doblaje. Para ser actor de doblaje tienes que ser actor. Tienes que estudiar interpretación. Tienes que curtirte a la hora de realizar, de crearte tu herramienta, porque verás, el actor de doblaje tiene una particularidad que, por ejemplo, los actores y actrices que vemos en teatro o vemos en películas no la tienen. Y es que solamente tú te puedes servir con la voz. Ellos se sirven con la voz y con la expresión corporal. Entonces, claro, un actor de doblaje tiene ese aliciente, el tener que ver el énfasis de cómo interpreta algunas de las escenas. Entonces, la primera premisa de todo es que el actor de doblaje o la actriz de doblaje tiene que ser actor. Ni más ni menos. A lo mejor no lo verás en teatro, no lo verás en cine. Hombre, yo no, porque yo he estado en las dos vertientes, ¿no? Porque hago cine, hago teatro y hago doblaje. Pero siempre tienes que jugar con la particularidad de que el actor de doblaje tiene que transmitir mucho más que el actor que veamos en pantalla. Es un trabajo doble. Casi. Y hablando de actor, tú también has hecho interpretación como actor, de la cual vamos a poner, ahora mismo vamos a poner un segmento de una de tus grabaciones como actor. Vamos a verla. Venga. Así es. Me impresiona vuestra memoria, pues después de tantos años mostráis resistencia al olvido. Condición ideal para un gran anticuario. Lo más importante que me has dicho tú delante de un micrófono es tener respeto. ¿Qué te aporta a ti en la vida personal la profesión de locutor, de actor de doblaje, de actor? Porque me imagino, y como bien dijo nuestro compañero Juan Carlos Narváez recientemente en una entrevista, en una conferencia que dio en Algeciras hace muy poco, la radio es como una especie de serpiente, veneno, que una vez que te pica no tiene cura, y eso no existe antídoto para eso. Yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Narváez en ese sentido. Yo creo que es una adicción. Esa serpiente comunicativa que es la radio, una vez que te muerde, ya te crea adicción para toda la vida. En el momento en que tú dejas de estar delante de un micrófono, sobre todo para nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a esto, ya te falta algo. Es como la amputación de cualquier miembro, o en este caso la amputación de algo que es el sucesor de la voz, que es el micrófono, para que se expanda, ¿no?, en cualquier medio, ¿no? A mí la radio, el ponerme delante de un micrófono me supone una gratificación, me supone un bienestar, porque en el momento en que yo estoy o entro en un estudio y a mí el ingeniero de sonido me dice: perfecto, toma fantástica, es la satisfacción del trabajo bien hecho. Después de haber estado tantos años, porque claro, en doblaje, en la radio, en la tele... Se es perfeccionista. Absolutamente. Efectivamente. Absolutamente. Yo tengo que tener un trabajo muy bien hecho. Yo he tenido muchas veces algún problema que otro en el estudio cuando yo he hecho algo y a lo mejor a mí no me ha venido bien. Y claro, porque pasa una cosa, que tú tienes los oídos para escucharte a ti, pero luego no te das cuenta de que tienes varios oídos más que te están escuchando. Y que te dicen: no, perfecto, ha sido una toma perfecta. Y a lo mejor yo no he estado convencido en eso. No, vamos a repetirla. No, ha estado perfecto. Digo, bueno, vosotros sois los profesionales. Hablando de profesionales, hemos tenido la gran satisfacción de pertenecer nosotros dos, junto con muchos compañeros, a Radio Algeciras, que Radio Algeciras es toda una institución, no solo ya dentro de la cadena SER,
sino ya lo que es la radio española, tanto FM como la onda media, porque de Radio Algeciras han salido muy buenos y grandes profesionales. Por citar algunos: Jesús Melgar, María Quirós, Jesús Jaén, Almudena Ariza, y una de las personas que en sus comienzos de lo que fue la Radio Algeciras, en sus comienzos, el año 30 y pocos, una de las personas que fue locutor y radiaba una serie de mensajes era Matías Pras padre, que fue uno. Y Radio Algeciras siempre, cuando llegabas a Radio Madrid y no te conocía mucho, lo que sea, decías: ¿de dónde vienes? De Radio Algeciras. Radio Algeciras, a pesar de ser una emisora que estaba en la ciudad, que no es capital de provincia, se le consideraba entre las pioneras y entre las mejores de la radio de España. Y estaba asociada, además, no era una emisora afín a la SER, sino que era una emisora asociada a la cadena SER. Pero sin duda alguna, ahí se ha creado una cátedra absoluta. Matías Prats, las grandes voces de Radio Algeciras, desde que estaba en la calle Ruiz Tagle, ¿no? Desde entonces. Sin olvidar, por ejemplo, que ya estamos otra vez hablando de musicales y hablando de grandes voces. No hay que olvidar que los musicales lo tenía Juan Carlos Narváez en Ruiz Tagle en los domingos con el Gran Musical cuando se hacía en onda media. Ya que fíjate cómo ha cambiado todo el tema. Por ejemplo, sin olvidar a grandes instituciones, Maribel Solís. Nuestra compañera Maribel Solís, entre que otras, mandamos ¿no? a todos, Moriche, a todos un gran recuerdo y un fuerte abrazo a todos. Un gran recuerdo para los compañeros que ya nos dejaron, a todos. Y muchos, porque además es que yo, Radio Algeciras para mí era mi segunda familia. Sí, es cierto. Yo también tenía esa impresión de que era nuestra gran familia. Ha sido una mina, desde el punto de vista que ha dado grandes profesionales en una gran cantera y pocas emisoras, muy pocas emisoras, incluso ni Madrid ni Barcelona pueden decir que han dado tanta cantera de tantos profesionales. Tenemos muchas ganas de trabajar. Lo pasábamos muy bien. La forma de trabajar y era todo un compendio, era una familia. Y aunque estuvieses muchísimas horas trabajando, porque claro, la audiencia no lo sabe, pero cuando llegaban esos carnavales, llegaban esa Semana Santa, llegaban esa Feria de Algeciras, por ejemplo, que ya no solo era la Feria de Algeciras, sino que ya hacías todo el circuito de ferias, por ejemplo, la Línea, San Roque, Campo de Gibraltar, los barrios y demás. ¿No? Era eso, la preparación, la producción de los programas, todo, absolutamente todo. Era una familia en la cual, que con esos medios con los que se trabajaba hace 33 años, 40 años, 30 y pico, largos 40. 50 años, pues claro, ya era un logro. Absoluto logro. Una radio mucho más artesanal que la actual. Sí, más ingeniosa. Bonita. Más ingeniosa. Sí, ahora tenemos todas las ingenierías técnicas posibles, porque nosotros estamos grabando ahora mismo una entrevista donde solamente con una serie de 2-3 aparatos técnicos te puede hacer lo que tú quieras. Antes había que sacar el vehículo, la unidad móvil que iba hasta arriba con todo, un transmisor que parecía sacado de la Segunda Guerra Mundial, que era enorme, que teníamos que llevar un vehículo que era ranchera además, sacar un mástil de 2 metros y pico, transmitir, y ha cambiado muchísimo. Es la diferencia entre una microfónica a una fibra óptica. Efectivamente. Que varía bastante, ¿no? Exactamente. ¿Qué personajes son, además de lo que hemos citado, a los que tú le pones la voz? Jesús, que tú recuerdes ahora. Verás, le he puesto voces a muchos. Pasa que ya estoy perdiendo la cuenta. Yo me dedico al doblaje profesionalmente desde el año 2010. Entonces, cuando a ti te llaman del estudio, te dicen, vengas al estudio que tiene que hacer una serie de doblajes. Pues le he puesto doblaje a muchos actores, y le he puesto doblaje... Entre ellos a la Guerra de la Galaxia, Star Wars, a The Mandalorian. ¿Podrías decirnos, mirando la cámara, hacer alguna frase que recuerdes del doblaje que hayas hecho al Mandalorian para que te veamos en directo, si no te pongo en un gran compromiso, que dijeras algo como si estuviésemos en ese momento, aunque sea inventado, pero que veamos cómo más o menos le pones la voz, por ejemplo, a The Mandalorian? Te voy a poner un pequeño aprieto, Jesús. Vale, perfecto, no sé. Ahora mismo se me ocurre, la nueva temporada, decir... Creo que la cosa se complica. Agárrate, chico. Genial. Lo digo, es voz de cine.
Tenemos también un programa que se está emitiendo en este momento que es Joyas sobre Ruedas. Sí. Mike Weber, que también le pone la voz. Mike Weber. Que es curioso porque en este personaje en concreto le das mucho las entonaciones a lo que son cuando va a hacer la venta, cuando la tiene prácticamente hecha, cuando está indeciso, cuando tiene... y le das, consigues darle todos esos matices. Dinos algo, en este caso, para que veamos cómo le haces tú la voz a Mike Weber. Acabo de encontrar algo importante en la web. Un Aston Martin de los años 63, 64, que merece la pena, aunque creo que está bastante deteriorado. Pero no te preocupes, tengo a mis compañeros que pueden hacer varias cosas. Intentaré sacar algo del menor posible cantidad de euros. Excelente, excelente, Jesús. Y también, evidentemente, off the record, en estos días que hemos estado hablando, me contabas también una serie de anécdotas. Una de ellas es que tu voz te la catalogan como la de los malos, me decías. Siempre. Sí, es verdad. Yo tengo un registro de voz de grave hacia arriba, ¿no? Y cada vez que hago un casting, una de dos, siempre los directores de casting, no sé por qué, o las directoras de casting me cogen, incluso con mi aspecto, y me dicen, no, usted tiene que hacer de duro, de malo, de narcotraficante, de tal. Y digo, oiga, a ver si algún día hago algo de bueno, ¿no? Salvo un director que me hizo hacer de ángel un día y creo que no fue mal. Lo que pasa es que siempre, claro, es que es el registro de voz y sobre todo por la interpretación y por las miradas y por tal. Yo, por ejemplo, en algunas de las interpretaciones que estoy haciendo, pues siempre hago de malo, de duro, ¿no? Y es por eso, precisamente por la herramienta, por la voz, por el registro de voz. Yo hice hace nada una producción americana del director americano Bob Hercules que se llamaba The Gate, una producción cinematográfica donde se hablaba, en inglés, y donde yo tenía que hacer una película de época que se llama The Gate, que trata sobre la historia del Mesías de la religión bahaísta, y hacía de embajador turco, de embajador persa, y bueno, pues tenía una escena con el Mesías donde era francamente duro. No hace poco también hice un personaje de la vida de Julio Romero de Torres, del pintor cordobés, donde realizaba el personaje del novio de una de las modelos de Julio Romero de Torres. Y claro, pues siempre es duro, porque además las escenas eran bastante duras con la actriz, con mi compañera que me realizaba la escena, que al final terminó matándola en la película. Y yo lo curioso de todo esto... Que ahí tienes una anécdota, creo, ¿no? Sí, de todo esto. Cuando se estrenó la película y demás, bueno, pues terminamos la premiere y tal y cual, y bien, todo el mundo pues... Bien, ¿no? Ya luego nos íbamos todo lo que es el equipo técnico, los directores y demás, a celebrarlo, a cenar y demás. Y precisamente en la puerta del cine me vino un matrimonio, una familia, y se me vino para mí y me dijo, ¿es usted una palabra malsonante? Digo, ¿por qué? Me dice, no, porque... ¿maltrata usted? Digo, señora, es cine. Es cine. Yo no soy de esa forma. Es una película. Es una película. No tiene que ver con la realidad. Claro, entonces eso yo siempre lo tomo por el lado optimista, ¿no? Que es decir, pues entonces lo habré hecho bien. Claro, te has metido tanto en el papel que has conseguido darle hecho bien, claro, la personalidad al personaje. Estoy tú. Es que hay algo a mis espaldas. Ay, que yo soy su modelo y él me pinta. Nada más. Mira, Cartulina, que yo no soporto lo que van diciendo por ahí de mí por las barberías y las tabernas de Córdoba. ¿Qué dicen? Eso son habladurías. Él es un caballero y está casado. Como mucho nos gustaría estarlo con alguien que nos mereciese. No me provoques, Cartulina. Tú, a mí no me haces lo que dicen por ahí que me estás haciendo. Yo lo que te estoy haciendo es un favor. Pues Jesús, ha sido un auténtico placer el que nos haya concedido la entrevista para el diario Europa Sur, el Grupo Yoli. Ha sido un honor para mí, precisamente no solo para verte después de tanto tiempo y por poder darte un gran abrazo, sino también darme la oportunidad
Europa Sur y Grupo Yoli para por lo menos saludar a mis paisanos de Algeciras, del campo de Gibraltar. Porque si no lo he dicho antes, es que Jesús es de Algeciras, que Sí, nos sí, vamos, aunque nos sentimos todos campos gibraltareños, gaditanos, pero somos de Algeciras en este caso. Y la verdad que te digo una cosa, que para mí yo aprovecho antes de estos últimos minutos, ¿no?, de la entrevista, para saludar a mis amigos, mis vecinos y grandes paisanos del campo de Gibraltar, que aunque fíjate tú fíjate qué paradoja, ¿no? Que aunque estemos en una corta distancia, que yo estoy viviendo aquí en Marbella, fijaos, ¿no?, el entorno que tenemos y el atardecer que tenemos aquí ahora mismo en Marbella, y la distancia entre Algeciras y Marbella, que es relativamente corta y que yo desgraciadamente no he podido ir tanto como yo quisiera a Algeciras, que por mi profesión y por mi trabajo pues no me lo permiten, ¿no? Pero sin duda alguna, dentro de poco iré, te llamaré para comer, Perfecto. para vernos y para pasear por Algeciras, pasearnos por ese magnífico barrio de San Isidro que tanto le echo de menos, la Plaza Alta, y todos los barrios encantadores. Pues gracias, Jesús, cuando quieras. Bueno, como es una entrevista de cine, y hay que ponerle el dien, yo quiero que seas tú, con tu voz de cine, quien se despida de la entrevista. Quiero que seas tú, con tu voz de cine, quien diga, pues, bien, y que hemos terminado. Las últimas palabras son para ti, Jesús. Muchas gracias. ¿Qué se me ocurre decir? Queridos amigos, ha sido un placer volver a veros y que disfruten de esta pausa, que disfruten de vuestro entorno, que seáis felices y sobre todo, no olvidar que lo importante es vivir. Vive y deja vivir. Jesús, una voz de cine, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Gracias. Un placer. Un abrazo, querido amigo. Gracias a ti.